Hola, buenas tardes a todas y todos. Por acá Ani Delgado y yo vengo a conversarles sobre la visión marxista de las mujeres según Federico Engels. ¿Y qué es el marxismo? El marxismo es una corriente de pensamientos que busca analizar la sociedad, la economía y la historia desde una perspectiva materialista. Fue desarrollado por Karl Marx y Friedrich Engels en el siglo XIX. Y el marxismo sostiene que las relaciones sociales y económicas son la base de la historia y que la lucha de clases es el motor principal del cambio social. El marxismo surge como una crítica al capitalismo y a las desigualdades sociales que el sistema genera. Marx y Engels observaron cómo la revolución industrial había concentrado riquezas en pocas personas, mientras que la mayoría de la población vivía en condiciones de pobreza y explotación. El contexto histórico. Federico Engels vivió en un periodo de grandes transformaciones sociales, económicas, políticas. Nace en 1820 y muere o fallece en 1825. Es importante destacar que el pensamiento de Engels, al igual que el de Marx, estaba profundamente arraigado en el contexto histórico de su época. Y el contexto histórico de esta época es la Revolución Industrial, que no solo es el desarrollo de industrias, sino la urbanización y a su vez la creciente desigualdad social, que fueron los factores claves que influyeron en el análisis de la sociedad capitalista y en la formulación de las propuestas revolucionarias. El marxismo, a lo largo de la historia, ha sido objeto de numerosas críticas y debates. Sin embargo, hoy por hoy sus ideas siguen siendo relevantes y muchos de los problemas que Marx y Engels observaron y analizaron en aquella época, como la explotación y la desigualdad, siguen y persisten en las sociedades contemporáneas. Engels y el marxismo. Engels jugó un papel crucial en la difusión y el desarrollo del marxismo, y su contribución principal fue su coautoría en el Manifiesto Comunista, que son los textos fundamentales del marxismo, donde exponen las bases del pensamiento y también llaman a esa profunda revolución, una revolución proletaria, claramente. El materialismo histórico que contribuyó también a desarrollar esa visión o esa concepción materialista de la historia, según el cual las fuerzas productivas y las relaciones de producción son los motores de cambios sociales. El análisis de la familia y la propiedad privada, que en obras tan, tan integrales como El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, desarrollado por Engels, donde analiza la evolución histórica de la familia y la propiedad, relacionándolas como estructuras de poder y las desigualdades, de poder y desigualdades en general, desigualdades sociales. Cabe destacar acá que una vez fallece Marx, Engels se encarga o funge como el editor y el principal exponente del marxismo, publicando todas sus obras y contribuyendo a la difusión de las mismas, consolidando este movimiento y este pensamiento. Engels y el origen de la familia. No podemos hablar de Engels o dejando a un lado su obra El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Es publicado en 1884 y este libro es una clave en el marco del materialismo histórico. Se basa principalmente en los estudios de Lewis Morgan sobre las sociedades primitivas, y Engels busca explicar la evolución de la familia, la propiedad privada y el Estado desde una perspectiva materialista, aplicando los principios del materialismo histórico. Analiza la evolución de las instituciones sociales y desmonta la idea de que la familia nuclear monogámica es una institución natural y eterna, mostrando la evolución histórica de la misma. Establece también una conexión directa entre las transformaciones de las formas de producción y las transformaciones de las estructuras familiares y, a su vez, de las relaciones sociales.
y analiza la conformación o el origen de un Estado como una institución que surge, que se crea para proteger los intereses de las clases dominantes. La propiedad privada y la opresión de la mujer desde una visión marxista. Friedrich Engels, en su obra El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, ofrece una de las primeras y más influyentes análisis marxistas sobre la posición de la mujer en la sociedad. Y su visión está profundamente arraigada en el materialismo histórico y en la idea de que las relaciones sociales, incluyendo las de género, están determinadas por condiciones materiales y de producción. Es aquí donde tenemos que hablar o conversar sobre la mujer en las sociedades primitivas. Y Engels establece y expone que en las sociedades primitivas, antes del surgimiento de las sociedades privadas, las relaciones entre hombres y mujeres eran mucho más igualitarias. La ausencia de una propiedad privada marcada y la organización social, que estaba a grandes rasgos basada en clanes y tribus, permitían una mayor libertad sexual y una participación más equitativa de las mujeres en la producción. Es así como Engels argumenta que la mujer pasa a ser considerada como una propiedad del hombre, como medio para asegurar la transmisión de la herencia. Y el matrimonio entonces se convierte en un contrato que establece los derechos de propiedad sobre la mujer y sus hijos. Asimismo, la mujer pasa concretamente y formalmente relegada al ámbito doméstico y encargada de las actividades reproductivas y del cuidado de los hijos. Y esta división sexual marcada del trabajo excluye de la producción social y la subordina a la mujer al hombre. Engels establece un paralelismo entre la situación de la mujer y la familia y la del proletariado y la sociedad capitalista. Ambas son explotadas y sometidas a voluntad de una clase dominante. Pero también agrega el Estado, y Engels sostiene que el Estado, como institución que surge para proteger los intereses de las clases dominantes, refuerza la opresión de la mujer. Las leyes, las normas sociales legitiman la subordinación femenina y la confinan a la actividad doméstica y también favorece la violencia en estos espacios. Es aquí donde podemos analizar entonces la doble opresión de la mujer trabajadora y esta propuesta que tiene para la emancipación femenina desde las perspectivas marxistas. Marx y Engels, en su análisis de la sociedad burguesa, no solo criticaron la explotación del proletariado masculino, sino también profundizaron en la doble opresión que sufren las mujeres trabajadoras. Y esta doble opresión se deriva tanto de su condición de clase de proletariado como de género. Y ya empezamos a ver estas dos dimensiones, doble opresión, no tan solo como proletario, sino también como mujer. Y ya le podemos decir formalmente, la doble opresión de la mujer trabajadora, que va en esas dos dimensiones, la opresión de clase y la opresión de género. La opresión de clase y se desarrolla y versa más que todo que al igual que los hombres proletarios, las mujeres son trabajadoras, son explotadas en el proceso de producción capitalista y se ven obligadas a vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario y que ese salario pues, genera plusvalía para la burguesía, que es su postulado principal. Y este segundo, que es la opresión de género, que además de la explotación de clases, las mujeres sufren una explotación específica basada en el género y son relegadas a trabajos peores remunerados, con menor prestigio y menos oportunidades de ascenso. Esto quiere decir que se les asigna la responsabilidad del trabajo doméstico, el cuidado de sus hijos, lo que limita la participación en la vida pública y laboral. La doble opresión de la mujer trabajadora se produce
o produce la intersección en relación a la clase y al género. La propiedad privada, la división sexual del trabajo y la familia burguesa son instituciones que refuerzan la subordinación de la mujer y la perpetúan a lo largo de las generaciones. Y esto él lo deja entrever en esta obra. Y es así como esta obra también nos mueve o mueve la época e influencia en los movimientos feministas. Para Marx y para Engels, la emancipación de la mujer no puede ser separada de la lucha de clases. Y ellos vieron ahí también ese espacio. No podemos separar una de otra. Y anteriormente analizaron esa doble opresión. La liberación de la mujer requiere de una transformación radical de la sociedad, que ponga fin a la propiedad privada y a la explotación del trabajo. Y entonces crean unas principales propuestas para la emancipación femenina, pero desde sus perspectivas. Y es que debe existir la abolición de la propiedad privada y la instauración de una sociedad comunista, con condiciones necesarias para eliminar las bases materiales de la opresión de la mujer. También es necesaria superar la división sexual del trabajo, que confina a las mujeres al ámbito doméstico y le asigna tareas menos valoradas. Igualdad en el trabajo y en la vida familiar. Las mujeres deben tener las mismas oportunidades que los hombres en el mercado laboral y compartir las responsabilidades domésticas. Y aquí es donde aparece en estos movimientos feministas lo que nombraríamos o mencionaríamos como socialismo feminista o movimientos de izquierda y feministas. Y el socialismo feminista no es más que una corriente ideológica que combina los principios del marxismo y el feminismo, que, como se había mencionado antes, pues bien lo explica. Como existe opresión, como existen minorías y que algunos grupos también son doblemente afectados por esto. Y es en donde nos permiten pues analizar las intersecciones entre el marxismo y el feminismo, por cuanto el socialismo feminista parte de la premisa de que la opresión de la mujer está profundamente arraigada en las estructuras económicas y sociales del capitalismo. Y la división sexual del trabajo, la propiedad privada y el Estado patriarcal son instituciones que perpetúan las desigualdades de género. En términos generales, esto es lo que propone el marxismo y este fue un análisis que nos brinda Engels con su obra. Y es que ya desde ese momento histórico se lograba vislumbrar cómo las mujeres y grupos minoritarios eran afectadas de múltiples formas por un Estado opresor y que en su mayoría apoyaba la desigualdad. Gracias por su atención.